Mateo 6, a partir del versículo 19 hasta el 24. Así dice su palabra: no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban. Sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Dios o el dinero, pero no ambos. Ese es el tema de nuestro mensaje en el día de hoy. Como usted pudo notar, yo creo que estas palabras o este texto que yo acabo de leer contienen algunas de las enseñanzas de Jesús, de las enseñanzas más radicales de Jesús en torno a las finanzas, a los bienes materiales, a aquellas cosas que nosotros manejamos. Y lamentablemente la mayoría de las personas que conocen el texto no han aplicado la enseñanza. Y no la aplican porque muy pocas personas creen tener un problema con el dinero, a pesar de que vivimos endeudados, a pesar de que vivimos deseando tener más, y a pesar de que vivimos ansiosos por la seguridad o inseguridad del día de mañana. Y todos esos son síntomas de que ciertamente tenemos un problema con lo material, con el dinero, con los bienes, pero no lo reconocemos. Esta es una enfermedad muy antigua, esta es una enfermedad que ha estado con el hombre desde su inicio. Es una enfermedad del corazón que ha sido llamada materialismo. Y pudiéramos decir a manera de ilustración que el virus que transmite la enfermedad es el dinero. Lamentablemente, como la enfermedad está tan diseminada, resulta que es la norma el que estemos infectados con este virus y esta enfermedad que crea tantas calamidades. Pero este virus tiene una peculiaridad, que a diferencia de los demás virus que todo el mundo trata de evitar, este virus es un virus que la gente anhela que se le pegue. Lo busca, lo añora. De hecho, la palabra de Dios dice que lo codicia, y codiciándolo muchos se han desviado de la fe y se han torturado con muchos dolores, le dice Pablo a Timoteo. Pero esa es la gran verdad. La mayoría de nosotros reconocemos que el materialismo es una enfermedad. La mayoría de nosotros que estamos infectados con el virus y que tenemos y padecemos la enfermedad, no reconocemos que la tenemos, aunque podemos verla fácilmente en otros. Y muchos de nosotros incluso hemos deseado el virus. Dios sabía la debilidad que nosotros tendríamos en esa área. De hecho, cuando Dios quiso hablarnos de la oración, en su palabra nos dio unos 500 versículos. Cuando quiso hablarnos de los bienes materiales, nos dio 2.350 versículos. Casi 1:5 la proporción entre aquellos versículos que hablan de la oración versus los bienes materiales. Eso no es por accidente. Dios sabe que el hombre entraría en una competencia continua entre el mundo y Dios. Y este Sermón del Monte tiene algunos de los principios del reino. Y si usted conoce a Cristo, el reino ha sido inaugurado en su corazón. Ese corazón necesita ir cambiando para poder abrazar los valores del reino, porque un corazón no cambiado se encuentra esos valores imposibles de abrazar y no deseables y mucho menos practicables. En el texto de hoy que acabamos de leer, yo quisiera que viéramos 4 o 5 cosas. En primer lugar, la prohibición de la acumulación de bienes materiales. En segundo lugar, la alternativa a esa acumulación. En tercer lugar, la razón de la prohibición. En cuarto lugar, la participación de los ojos en esta
en el problema. Y en quinto lugar, la exclusividad del señorío, y lo vamos a ver en ese mismo orden. De manera que comencemos con la primera, la prohibición y cómo Cristo la establece. Escúchalo una vez más. No os acumuléis tesoro en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban. En la antigüedad, usualmente las personas acumulaban riquezas de tres maneras. A veces era acumulando ropas finas, de lujos. Usted conoce la historia de Lidia, la mujer en el Nuevo Testamento, una mujer adinerada, que ella vendía telas de púrpura, que eran telas consideradas como ropa fina. Cristo conoce que esa tela acumulada, que en un momento podía ser vendida en momentos de necesidad, fácilmente puede ser corrompida o destruida por la polilla. Ahí no hay seguridad y por tanto le está estimulando a que no acumulen riquezas de esa manera. Hoy nosotros no acumulamos riquezas con ropas, pero todavía seguimos vueltos locos con las ropas. Nos vamos detrás de las modas, detrás de los estilos, y cada 6 meses modistas que nosotros no conocemos deciden que algo no está de moda y nosotros le creemos y gastamos más dinero porque alguien a quien yo no conozco, que tiene el interés de que yo gaste dinero, decidió que ya eso no va a estar de moda. Lo cual implica que yo tengo un problema en el área de lo material. En segundo lugar, la gente acumulaba riquezas almacenando granos. Se tiene la historia de José, cómo acumuló granos por 7 años. Porque había una amenaza frecuente, recurrente en aquella ocasión de las sequías que producían hambrunas y el pueblo necesitaba estar preparado. Bueno, si una hambruna venía y yo había guardado suficiente grano, no solamente yo tendría provisión para mí, sino que yo podía especular en medio de la escasez y hacerme todavía más rico, y eso era una de las cosas que ocurrían. Pero esos granos pueden ser destruidos también por plagas de ratas y roedores, y actualmente un área de la China está teniendo un problema enorme con algo similar. El otro día vi un documental donde abrieron uno de esos almacenes de grano y todo lo que salió eran ratas. Literalmente, no había grano, ratas fue lo que salió de ese sitio. En tercer lugar, la gente acumulaba dinero, acumulando oro, lingotes de oro, pedazos de oro. Y una buena ilustración de todo esto que yo vengo diciendo es la historia de Acán. Cuando el pueblo fue a conquistar la ciudad de Ai, Dios le prohibió que tomaran cosas de la ciudad. Absolutamente nada podía ser tomado de la ciudad. Era considerado una maldición. Y Acán entonces toma algo de la ciudad. A ellos pierden la batalla. El pueblo judío, el pueblo hebreo no pudo ni siquiera hacerle frente a una ciudad, a un pueblo relativamente pequeño. Y cuando Josué habla con Dios, Dios le informa que realmente Israel había pecado, y estas son las palabras de Acán. Cuando vi entre el botín un hermoso manto de cinar y 200 siclos de plata y una barra de oro del peso de 50 siclos, los codicié y los tomé. Y he aquí, están escondidos en la tierra de mi tienda con la plata debajo, en la tierra de mi tienda. Esa era una de las maneras como la gente escondía el oro. O lo tenía en su casa o lo tenía enterrado, y muchas veces, como las paredes eran de barro, era muy fácil que los ladrones penetraran, hicieran un hoyo a través de la pared y pudieran robar, o alguien había observado donde esto había sido enterrado y más tarde iban y desenterraban el oro. Y Cristo le está diciendo de alguna manera que esas cosas son volátiles o temporales o efímeras, o no pueden darte seguridad. Hoy en día yo creo que si Cristo estuviera con nosotros, quizás no usara las mismas palabras, pero como el corazón es el mismo, Él estuviera haciendo las mismas advertencias con palabras diferentes. Quizás Él no estuviera diciendo: no acumuléis bonos y certificados de depósitos y acciones en una bolsa de valores que es tan volátil, que es tan cambiante, con tasas del euro y del dólar que ya no tienen la estabilidad que antes tenían. Quizás esas pudieran ser sus palabras hoy.
Nosotros tenemos una historia no tan lejana, la depresión de 1929, como en una semana 5,000 bancos quebraron. Como la semana anterior los periódicos auguraban una gran época de bonanza y una semana después la Gran Depresión comienza. Como en esa misma semana un grupo de millonarios partió en un crucero y siendo millonarios al partir regresaron en bancarrota al final de la semana y prácticamente ni se habían podido enterar correctamente. ¿Te das cuenta lo cambiante que es el mundo, lo poco confiable que son las riquezas de este mundo? La generación que pasó entonces por esa depresión sufrió un gran trauma y salió con mucha inseguridad. Y la necesidad del pasado, de la cual ellos no habían podido curarse, los llevó a ser acumuladores y ellos fueron llamados the savers, los ahorradores. Entonces, una de las razones por las que a veces acumulamos y que Cristo está diciendo no acumuléis son las necesidades del pasado. En otras ocasiones es la vanidad del día de hoy, el poder mantenerme a la altura de los demás, el querer lucir lo que otros tienen, el poder estar a la altura de aquellos con quienes yo me codeo. Pero otras veces la razón por la que acumulamos es porque nos sentimos inseguros con relación al día de mañana. El problema es que aquellos que no han curado de esa necesidad por la cual pasaron y que los hirió, están ignorando que Dios usó esa necesidad del pasado para continuar trabajando en su vida, en la creación de la imagen de Cristo en él o para traerlo a sus caminos. Eso es lo que esta generación de savers quizá no estaba reconociendo, los ahorradores. Estados Unidos, cuando sale de esa época, al final de la década de 1940, 1950, se da cuenta que hay una generación que está produciendo, pero que lo que está ganando lo está guardando y entiende que la economía no se podía reactivar de esa manera y ellos hicieron un experimento que hoy en día es la columna vertebral de su sistema económico y es que ellos crearon toda una campaña de consumismo de tal forma que los ahorradores pudieran gastar su dinero, traerlo dentro, ponerlo a circular y que la economía se activara. Eso funcionó y ahí nace para siempre la columna vertebral de la economía norteamericana, que es el consumismo. Lo que ellos no entendieron es que el consumismo de esa época no es el consumismo de hoy. La gente de al final de los 40, principios de los 50 estaba gastando lo que ellos habían ahorrado. La gente de hoy está gastando lo que ellos no tienen. Porque es a base de créditos y de tarjetas y de préstamos. Y hoy en día, leía esta semana, se augura otro posible crash o golpe del mercado en el año 2011 de la economía norteamericana. Y no pequeño, según están pronosticando algunos. Lo que están acumulando por la vanidad de la vida en el día de hoy, no entienden que el espíritu de la vanidad es egocéntrico. Y entonces tienen al yo sentado en el trono, desplazando a Dios. Y aquellos que están acumulando por la inseguridad del mañana han puesto su certidumbre en las cosas creadas y no en el Creador. Y Cristo entonces está atacando más que las riquezas en sí, está atacando las motivaciones de la acumulación de las riquezas. Si las riquezas en sí hubiesen sido pecaminosas, entonces Dios jamás se la hubiese dado a Salomón. Pero Salomón es la evidencia que aún con toda la sabiduría del mundo que él tenía, las riquezas llegaron a corromperlo. Que eso es uno de los peligros de los bienes materiales, es que compiten con Dios y corrompen el corazón que debiera estar dedicado exclusivamente a la adoración de nuestro Dios. Nos hacen descansar en ellas, confiar en ellas, nos hacen pensar que si las tenemos, estamos más seguros que si no la tenemos. En otras palabras, Dios no es parte de la ecuación. Y Dios estaba consciente de ese gran peligro y cuando el pueblo iba a cruzar el río Jordán,
para apoderarse de la tierra prometida. Estas fueron algunas de las palabras de Dios a través del profeta Moisés en Deuteronomio 8, del 17 al 18. No sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Presta atención a esta frase, acuérdate del Señor tu Dios. El hombre tiene una facilidad para experimentar amnesia de Dios, para olvidarse de Dios en la abundancia, cuando está suplido, en la plenitud. Se nos olvida a Dios y Dios dice, acuérdate del Señor tu Dios cuando hayas acumulado riqueza y no vayas a pensar que tu fortaleza y tu esfuerzo y tu sabiduría y tus habilidades y talentos han producido la riqueza. Es increíble, el hombre nunca se olvida de los bienes de este mundo. Si él tiene escasez, anhela los bienes de este mundo. Si él tiene abundancia, él quiere más de los bienes de este mundo. Él siempre se acuerda de ellos. Pero en cuanto a Dios, se acuerda cuando escasea, se olvida cuando está suplido. Y Dios dice, acuérdate del Señor tu Dios. Lamentablemente, la acumulación de bienes materiales, la enfermedad del materialismo que nos afecta a la gran mayoría de nosotros y que la mayoría de nosotros de los que estamos infectados no lo reconocemos, va acompañada a esa enfermedad de otra enfermedad, que es, en buen dominicano, en lenguaje de la calle, la tacañería. El ser agarrados, el no querer dar, el no querer compartir. Y esa enfermedad, esa segunda enfermedad, endurece el corazón, lo insensibiliza hasta el grado que cuando alguien en necesidad nos pide, nos molesta. Decimos que es por la manera como nos han pedido. Pero yo he visto la manera de pedir de todas las formas posibles. He estado en presencia de personas que han pedido de todas las formas posibles y he visto la reacción ante todas las formas posibles de pedir, y es la misma reacción con frecuencia, es una de molestia. Nos vamos a nuestros hogares y seguimos molestos y decimos, es por la forma. Pero yo no lo tengo enfrente ya. Mi contacto con él duró 15 segundos, pero yo sigo molesto. No se nos ocurre pensar que es mi conciencia que me acusa. Que es mi conciencia que me acusa y yo tratando de defenderme en contra de la conciencia me irrito y no descubro cuál es el verdadero sentir de lo que está ocurriendo. Escucha con claridad, Ivy, las palabras de Dios en Deuteronomio 15, 7 al 11. Es un texto un poco extenso, pero yo te voy a pedir, hermano, hermana, que cuando tú oigas estas palabras, tú te preguntes de qué manera esto se aplica a mi persona y a mi vida. Te imploro que tú hagas esto de manera personal. Deuteronomio 15, del 7 al 11, son palabras antes de cruzar el Jordán. Vamos a crear una nueva nación. Yo quiero que la nación comience con esta sensibilidad. Eso es lo que Dios está diciendo. Si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades, en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás libremente tu mano y con generosidad le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. Cuídate de que no haya pensamiento perverso en tu corazón diciendo, el 7º año, el año de la remisión está cerca, y que entonces mire con malos ojos a tu hermano pobre y no le des nada.
porque él podrá clamar al Señor contra ti y esto te será pecado. Escucha, hermano, con generosidad le darás y no te dolerá el corazón cuando le des. Y no te dolerá el corazón cuando le des, ya que el Señor tu Dios te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas, porque nunca faltarán pobres en tu tierra. Escucha ahora, por eso te ordeno, no te sugiero, no te recomiendo, te ordeno diciendo, con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano. Oh, pero eso a mi hermano nada más. No, coma al necesitado y al pobre en tu tierra. Te ordeno, dice el dueño del cielo y la tierra. El dueño de lo que tú y yo poseemos nos ordena dar liberalmente a todo quien sea tu hermano, a todo el que esté necesitado, a todo el que sea un pobre y que esté en tu tierra. Y serás bendecido. Bueno, es que no tenemos suficiente, pastor. Decimos eso, ¿sabes por qué? Porque nosotros ignoramos que hay 1 billón de personas, 1.000 millones de personas que viven con menos de $1 al día. 37, 38 pesos dominicanos. Que hay 3 billones de personas que viven con menos de $2.50, 100 pesos dominicanos. 3 billones de personas. Y el 80% de la humanidad vive con menos de $10 por día, menos de 400 pesos diarios, 10,000 pesos mensuales, con menos de eso, el 80% de la población. Yo no sé si usted posee una casa, pero si usted posee una casa o apartamento, no importa, pero tiene un título, no importa si es de 50 metros o de 500 metros, usted tiene más que el 95% de la población mundial. ¿Cuántos de nosotros tenemos una cuenta de banco? Aunque tenga 100 pesos, levantemos la mano un momentico. La gran mayoría de nosotros tenemos más del 95% de la población mundial. Con el simple hecho de tener una cuenta de banco. Y decimos que no tenemos suficiente. Dios nos está hablando. La prohibición en este texto no es al ahorro. Segunda de Corintios 12, 14 nos habla de que los hijos no tienen la obligación de guardar para los padres, pero los padres sí tienen la obligación de guardar para con sus hijos. De manera que no es al ahorro, pero el ahorro debe ser dirigido por Dios, definido por Dios, debe ser bajo su señorío, debe tener un propósito definido y no debe ser excesivo. De ahí que Cristo entonces nos esté hablando que tenemos que tener cuidado de no acumular mucho más de lo necesario y de acumular por acumular. Sabemos que podemos ahorrar. Dios nos dio el ejemplo de la hormiga en Proverbios 6, que guarda en el verano para el tiempo de invierno. Nos dio el ejemplo de José, cómo hizo provisión para 7 años, porque vivimos en un mundo caído. Pero cuando la preocupación es por acumular, por la necesidad por la que pasé en el pasado, por la vanidad del presente o por la inseguridad del mañana, Cristo está totalmente y diametralmente opuesto a que esas sean las motivaciones para la acumulación, porque todas desplazan a Dios de su lugar. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Ese es nuestro segundo punto. Ya vimos la prohibición, ahora veamos la alternativa que Dios nos da. Aquí está en el versículo 20, acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde los ladrones no penetran ni roban. Entonces hay una alternativa. Dios nos dice, no acumuléis aquí, pero puedes acumular allí. Y la pregunta es, ¿cómo yo acumulo en el reino de los cielos? De tal manera que cuando tú entres al reino de los cielos, tú tengas tesoros esperándote. Bueno, tú haces y trabajas y da liberalmente, voluntariamente, gozosamente para expandir el reino de los cielos aquí en la tierra.
Lamentablemente nosotros tenemos una lucha continua. Hablábamos el domingo anterior cómo los deseos de la carne se oponen a los deseos del espíritu, y asimismo entonces la carne tiene su centro de gravedad aquí debajo y continuamente está siendo alada hacia este mundo. El espíritu tiene su centro de gravedad allá arriba y continuamente ala los ojos hacia el trono de Dios, y ahí está la competencia interior entre nosotros. El espíritu tiene su centro en un lugar distinto a donde la carne tiene su centro. La pregunta para ti y para mí es: ¿dónde está mi centro de gravedad? Hacia aquellas cosas, hacia donde mi carne, mi vida se va de manera más natural, habla de dónde está mi centro de gravedad. Si usted deja caer esto de manera natural, pues desciende a la tierra. Ahí está la fuerza de la gravedad atrayéndolo. Pero resulta que, en conversación con mucha gente a lo largo de los años, el moverse en la dirección de Dios es más un ejercicio que un movimiento natural. Que el movimiento natural de muchos de los hijos de Dios todavía, después de haber nacido de nuevo, después de tener años en la fe, es hacia las cosas de este mundo, y entonces hay que luchar para convencerme a mí mismo de que tengo que dirigirme en la otra dirección. Eso todavía habla de dónde está mi centro de gravedad, pero no se supone que sea de esa manera. La carne quiere seguridad, pero la quiere aquí y ahora. El espíritu no. El espíritu descansa en esperanza y la tiene en el más allá y en el mañana. A la carne le interesa la aprobación de los hombres, por eso camina por vista, por eso se deleita en cada nuevo estilo, cada nueva moda, cada nueva corriente, porque desea entonces ser parte y sentirse aprobado por el movimiento, la generación en la que nos ha tocado caminar. El espíritu camina por fe, no por vista, y desea la aprobación de Dios. La carne, por otro lado, es agarrada. La carne no le gusta dar, nunca. Es el espíritu que es dadivoso. Es el espíritu que quiere imitar a Dios. Es el espíritu que quiere reflejar a Dios. La carne quiere hacer toda su inversión en este mundo y el espíritu quiere hacer toda su inversión en aquel mundo. La pregunta es: ¿qué tan bien estamos nosotros invirtiendo en uno o en el otro? Decimos en otras ocasiones: bueno, es que yo quisiera, pastor, pero es que no tengo, no me sobra, no sé, la vida está muy cara. Y si hay algo que las estadísticas han enseñado, si hay algo que este libro enseña, es que jamás la escasez, lo voy a mostrar ahora, ha sido la excusa para no dar de aquellos que realmente tienen un corazón conquistado por Dios. Estadísticas norteamericanas muestran que de aquellos que tienen un ingreso de más de $50,000 al año, diezman de un 1 a un 2%. Un 1 a 2, $50,000. Aquellos que ganan de $10,000 a $20,000 anuales, 2 veces menos que la cifra anterior, o menos de la mitad de la cifra anterior, mucho menos, diezman entre un 10 y un 20%. De manera que a menos ingreso, mayor diezmo. O mayor dádiva, porque el diezmo es un 10, no puede ser mayor o menor, eso sería. Eso es hoy. Y en el mundo de ayer, todavía mejor visto, 2 Corintios 8, del 1 al 4. Escucha ahora. Ahora, hermanos, deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza. Pablo no está hablando de gente que eran pobres.
Está hablando de gente que eran clase media baja, no está hablando de gente que tenían poco ingreso, no. Esta gente era profundamente pobre, sobreabundó en la riqueza de su liberalidad, porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Pablo va para Jerusalén, va a llevar una ofrenda. Las iglesias de Macedonia se enteran y le dicen: Padre, las iglesias pobres, profundamente pobres, se enteran. Dice Pablo: nosotros quisiéramos contribuir al soporte de los santos. Parece ser, el texto no lo dice, pero lo deja implícito que Pablo le dijo que no, en principio. Porque el texto dice que ellos tuvieron que suplicarle con muchos ruegos. Parece que ellos volvieron donde Pablo. Pablo, es que queremos participar en esto. No, es que ustedes no pueden, ustedes son muy pobres. Pablo, por favor, no nos quite el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Con muchos ruegos tuvieron que convencer a Pablo. ¿Y quiénes eran esta gente? ¿Debía sobrarle mucho? No, eran gente profundamente pobre. Yo he estado en algunos de los campos de nuestro país, en algunos de los barrios de nuestro país en años atrás, y yo vi gente que tenía mucho menos que yo quererme dar de lo que no tenían. Esa es la realidad. El querer dar caracteriza a los ciudadanos del reino que han tenido su conciencia sensibilizada por la abundante provisión de Dios. La abundante provisión de Dios tiene el peligro de insensibilizarnos y de hacernos olvidar de cuando nosotros no teníamos. Yo recuerdo vivir en Estados Unidos en medio de una comunidad muy afluente. Y yo venía a Santo Domingo una vez al año, pero hubo un momento, por razones que hoy no recuerdo, pasaron 2 años para yo venir. Y cuando yo vine y regresé, le decía a mi esposa: yo tengo que ir a Santo Domingo no menos de 1 o 2 veces al año para no insensibilizarme a las necesidades de los demás, porque como tú no la veías allá donde estábamos, fácilmente tú llegas a la conclusión indirecta de que todo el mundo está bien suplido. El ser dadivoso es una característica de ciudadanos del reino que han sido sensibilizados por la abundante provisión de Dios, de tal manera que al muchacho del supermercado que te lleva los paquetes, yo no le doy la misma propina que otros le dan. Yo le doy 2 y 3 veces lo que otros le dan, porque la abundante provisión de Dios para conmigo debe resultar en una abundancia de provisión para los demás. Y lo mismo de quien trabaja para ti, en el servicio, en la casa, etcétera, etcétera. Y también es una característica el ser dadivoso de aquellos ciudadanos que han confiado que el Dios que proveyó ayer proveerá hoy y proveerá mañana. Yo no tengo que tener miedo de dar hoy pensando en que no voy a tener mañana. Yo he visto personas tener 100 pesos y alguien pedir y darle los 100 pesos y quedarse sin nada. Créame, yo lo he visto más de una vez. Vimos la prohibición de la acumulación, vimos la alternativa presentada por Cristo de invertir en el reino de los cielos. Yo quiero que veamos ahora, en tercer lugar, la razón de la prohibición. Versículo 21, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Ahora, Lucas escuchó las mismas palabras, pero de alguna manera recordó otros detalles. Escucha lo que Lucas dice: vended vuestras posesiones y dad testimonio y dad limosnas. Haceos bolsas que no se deterioran, un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón ni la polilla destruye, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Lucas más radical aún. Vended posesiones y dad limosna. En otras palabras, si no tiene, vende y da.
Nosotros hemos sido llamados a reflejar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Una de sus virtudes es ser dadivoso. No mires el estándar de la sociedad para ver cuánto la sociedad paga y da. Tú no eres ciudadano de esta sociedad, tú eres ciudadano del reino, hermano. A ti te corresponde reflejar la dádiva abundante de nuestro Dios, confiando en el carácter dadivoso de ese mismo Dios. No es una transacción, no es. Es una vida de fe en un Dios que tiene un carácter que ha mostrado su dádiva abundantemente con todos nosotros. Entonces la razón de la prohibición es el corazón. Donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Nosotros nos convertimos en lo que adoramos. Recuerden de ese libro que les recomendaba hace un tiempo atrás. You become what you worship. Te conviertes en lo que adoras. Esa es la pregunta. Como pienso hoy, como actúo hoy, es la reflexión de qué he estado adorando, porque me convierto en lo que adoro. Cuando tiene que ver con bienes materiales, eso es exactamente lo que ocurre. Mi corazón anhela estos bienes. Entonces, como mi corazón lo anhela, mi corazón invierte su tesoro en el aquí y en el ahora, pero como el tesoro ahora está aquí, el corazón le sigue y lo adora. Primero lo anhela, luego fabrica el ídolo, luego se va atrás de él, luego lo adora y luego comienza a llevar todo su tesoro al altar de ese nuevo ídolo. Pero todo comienza en el corazón desea esas cosas, el corazón desea lo carnal, lo temporal, lo efímero, lo terrenal, lo que está aquí. El espíritu desea lo celestial, aquello que tiene que ver con el mañana, aquello que pertenece a su nuevo amo, que es Cristo. Pero nosotros comenzamos a adorar esas cosas que el corazón anhela, y si nosotros queremos triunfar en la vida cristiana, tenemos que deshacernos de los ídolos del corazón. El corazón es una máquina continua de fabricación de ídolos, como decía Juan Calvino. Y una de las cosas, no hay nada mejor que la predicación escuchada y luego llevada a la práctica para destruir esos ídolos, como decía el mismo Calvino. Nuestro corazón llega primero, el tesoro viene después, pero luego el corazón sigue viniendo al tesoro. Porque es el corazón que desea estas cosas, el corazón que la va acumulando. A muchos de los hijos de Dios se les dificulta diezmar porque no le alcanza. Pero siempre alcanza para ir a cenar, para ir al salón, para ir al gimnasio, para ir de vacaciones, y claro que para Dios no alcanza. Nos encontramos caro cuando vemos un libro que tiene que ver con Dios, pero gastamos más del costo de ese libro en una cena que horas después termina en tuberías. Nos encontramos caro el precio de un seminario, congreso cristiano, pero damos 2 veces ese precio por una cena que dura media hora, 1 hora de disfrute, y usted sabe dónde termina lo que consumió. Lo otro termina en el corazón, o debiera terminar en el corazón. Nuestro problema no es que no nos alcanza para diezmarle a Dios. Nuestro problema es que nosotros queremos satisfacer todos los deseos de la carne que nos sobre y luego, con dolor, diezmar para Dios. Eso es como lo hacemos. Y Dios dice, eso no refleja ni quién es el dueño del cielo y la tierra, y mucho menos el carácter de quien te dio para que produjera lo que has producido. Y cada nueva generación crea nuevos ídolos. Y esos nuevos ídolos compiten con lo que son las inversiones en el reino de los cielos. Hoy en día tenemos un nuevo ídolo, es la tecnología. La tecnología nos entretiene horas frente a diferentes aparatos tecnológicos.
Y mucho más cuando esa tecnología nos trae comodidad, que es el otro Dios. Estos dos dioses forman una pareja poderosa. El entretenimiento tecnológico, la tecnología y la comodidad. La tecnología nos entretiene, la comodidad nos añoña. Y ahora tenemos un ñoño entretenido. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas lo poderoso que es ese dúo? Es increíble. El entretenimiento, que muchas veces viene por la tecnología, porque ahora tenemos juegos en los teléfonos, en las computadoras, en los iPads, en todo. Yo creo que de repente los púlpitos tendrán juegos aquí también. Porque no soportamos estar sin ser entretenidos. Y de ahí el nuevo fenómeno de la adultoscencia, adultos que no quieren crecer, no quieren madurar. Lo que antes era el Peter Pan síndrome, el síndrome de Peter Pan, que quería vivir en otro mundo de ilusiones. Ahora, la literatura secular habla de la adultoscencia. No estoy hablando ni siquiera de la literatura cristiana. El US Bureau of Labor Statistics, o la Oficina Nacional de Estadísticas Laborales, en el año 2004 en Estados Unidos reportó que aquella nación gastó 540 billones de dólares en entretenimiento para ese año 2004. 540 billones de dólares para ser entretenido hasta aburrirnos. A eso agrégale 166 billones de dólares en alcohol, 157 billones en cigarrillos, 110 billones en drogas, 107 billones en overeating, en comer demasiado, mientras 22,000 niños se mueren de hambre todos los días, y 40 billones en gambling o juegos de azar. Más de 1,000 billones de dólares en entretenimiento y adicciones. ¿Te imaginas? Somos adictos a las adicciones. Nos encantan, las cultivamos, las queremos. Ahora tú sabes por qué la nación está al borde de la bancarrota. Es que donde se ha ido su tesoro, allí se fue su corazón. Ahí donde está el corazón de la nación. No creo que la nuestra sea diferente, simplemente más pequeña. Y los números lucen más pequeños, pero no creo que sea muy diferente. Occidente entero no creo que sea muy diferente. Y lamentablemente el hombre de hoy quiere vivir entretenido y ahí va su tesoro, en el entretenimiento. Él quiere vivir cómodo y allí va su tesoro. Y Cristo nos está diciendo, tienes que vivir contraculturalmente, en contra de todas esas cosas que la cultura ha abrazado. Ya vimos la prohibición, ya vimos la alternativa. Ya vimos entonces la razón de la prohibición. En cuarto lugar, yo quiero que veamos la participación de los ojos en el problema. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que, si la luz que hay en ti es oscuridad, cuán grande no será la oscuridad. Esta es una metáfora que ha sido usada para ser aplicada de diferentes maneras, pero yo creo que fácilmente uno puede ver que ciertamente el ojo es el órgano a través del cual nosotros vemos el mundo y al verlo reaccionamos a lo que vemos. Ese ojo que no está entrenado por una cosmovisión cristiana, entonces ese ojo estará enfermo porque él verá lo que ve de una manera distorsionada. Ahora, si el cerebro está informado, mi mente está informada con lo que es la luz de la revelación de Dios, ahora el ojo está entrenado y podrá entonces ver el mundo y reaccionar ante lo que ve de una manera bíblica porque ha sido previamente entrenado por una cosmovisión bíblica. Entonces Cristo dice, si el ojo que está en ti está sano, si el ojo está entrenado por esa cosmovisión bíblica, si la luz de mi revelación es algo de lo cual el ojo se puede hacer uso, entonces todo tu cuerpo
estará sano, toda tu vida estará sana. Pero si ese cuerpo está en oscuridad, porque desconoce mi luz, la luz de mi revelación, o porque distorsiona mi luz, o porque conoce tan poco de mi luz, entonces, si esta luz que está en ti es tan mínima, está tan distorsionada que es oscuridad, entonces, ¿cuán grande es tu oscuridad, hijo? Eso es lo que Cristo está diciendo. Esa es la verdad. Pero lo que ocurre es que eso también ha pasado a ser un mal generalizado. La poca luz de la revelación de Dios en la mente de los hijos de Dios. Entonces no nos damos cuenta. Vivimos en penumbras y no lo sabemos. Es como, quizá esta ilustración pueda ayudar. En nuestro país siempre ha habido problemas de luz. Desde que yo tengo uso de razón. Yo no recuerdo un año que yo haya vivido donde yo no haya visto la luz irse. Por tanto, es más o menos común y no nos sorprende cuando la luz se va. Cuando alguien viene de fuera, de Norteamérica, de Europa, y ha ocurrido aún en este templo, usted sabe que a veces cuando terminamos están haciendo cambio de planta y la luz se va por un segundo o dos, y aquí han estado presentes en ocasiones al lado mío alguien de Norteamérica o de Europa, y ellos reaccionan como con cierta incertidumbre. ¿Qué está pasando? Porque allá no se va la luz. Y nosotros reaccionamos así cuando no se va y decimos, ¿qué está pasando? Que la luz no se está yendo. Tiene que haber algo mal. Bueno, ¿por qué yo menciono eso? Porque para nosotros esa oscuridad cuando se va la luz es normal. No nos asusta, no nos molesta. Para extranjeros sí. Y de esa misma manera, cuando tenemos poca luz de la palabra, nos acostumbramos a un mal generalizado, no nos molesta. Es normal. Todo el mundo vive así. ¿Te das cuenta entonces? El problema que el ojo tiene que ser entrenado por la luz de la revelación de Dios. Fue el ojo de Eva que vio que el árbol, la fruta, era codiciable. Fueron los ojos de Acán que vieron el lienzo y el lingote de oro y lo codició. Fue el ojo de David que vio a Betsabé y le pareció hermosa. Oh, los ojos. Primera de Juan, la lujuria de los ojos. Habla de la lujuria de los ojos. Es un órgano terrible. Finalmente, yo quiero que veamos la exclusividad del señorío. Como número 5. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mamón es la palabra, hay una palabra que viene del hebreo, que significa riquezas, bienes en general, posesiones. En la antigüedad, un esclavo, cuando era comprado, servía a un amo o al otro, no a dos. Nunca se dio un solo caso de un esclavo que tuviera dos amos, jamás. Y de esa misma manera, Cristo, conociendo que ellos saben estos trasfondos, le dice, nadie puede servir a dos señores. Tú o sirves a las riquezas, los bienes, o sirve a Mamón, o me sirve a mí. No tiene opción. Es Dios o el dinero, pero no ambos. En la antigüedad, el amo demandaba todo de su esclavo y por tanto nunca podía servir a dos amos. Él demandaba toda su vida y de esa misma manera Dios demanda toda tu mente, todo tu corazón, toda tu fuerza. Tiene que amarlo de esa manera. Dios no quiere una parte de mi mente, una parte de mi mundo, una parte de mi corazón, una parte de mi fuerza, una parte de mi voluntad. Obediencias a medias, desobediencias. Él quiere, Él demanda todo por una razón muy sencilla. Dios lo ha dado todo, Dios lo llena todo y por tanto Él tiene el derecho de demandarlo todo. Él no quiere ser una de mis prioridades. Él no quiere ser la prioridad número 1. Él quiere ser la prioridad. Punto. Todo lo demás es secundario. Él ocupa el primer lugar. Él ocupa todo mi trono. Ahora, en la época de Cristo, los hombres también dudaron
de si servirle a un Señor o al otro. Cristo tuvo esta experiencia y nos las dejó registrada de manera que yo pueda hoy verme en el espejo y ver si yo estoy allí. Escucha lo que dice Lucas 9, 59 al 62. A otro dijo, sígueme, pero él dijo, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Mas él le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes, ¿qué cosa? El reino de Dios. También otro dijo, te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Estas personas no tenían esas necesidades que ahí mencionan. En el contexto cultural, cuando este hombre le dice, déjame ir primero a enterrar a mi padre, lo que le estaba diciendo es, mi padre está viejo, déjame vivir los últimos años con él, cuando él se muera, déjame enterrarlo, y luego yo te sigo. Y Cristo dice, lo siento, si esa es la manera como tú decides entre tu padre y yo, tú no eres digno de seguirme. Nadie que ponga la mano en el arado y quiere mirar para atrás es digno de seguirme. Próximo. Déjame primero irme a despedir de los de mi familia, sí, para no regresar. Próximo, tampoco. Usted no ha tenido esa experiencia. Yo vengo ahora para jamás volverlo a ver. Cristo le estaba diciendo a los discípulos, ¿ustedes ven ese nivel de compromiso? En el reino no hay espacio para eso. En el reino es una cosa o la otra. Y yo estoy convencido que el problema número uno de los hijos de Dios, yo creo que lo podría resumir en una sola cosa, es señorío. Cristo no es el Señor de mis finanzas porque mucha gente ni le consulta. Invierte, gasta, compra sin preguntar, sin hablar con Dios. Cristo no es Señor de la educación de mis hijos porque ponemos los hijos en el colegio de más wow, del último guay, y no necesariamente el que mejor lo vaya a formar espiritualmente. Cristo no es Señor de mi hogar porque no ejerzo el liderazgo espiritual que Dios me manda. Cristo no es Señor de lo que leo, de mi tiempo, porque no tengo tiempo para orar o leer su palabra o leer literatura cristiana, pero entretenimiento, computadora, televisión y todos los nuevos aparaticos tecnológicos lo tenemos. Conocemos cómo funciona. No conocemos bien cómo usar la Biblia, pero de todas estas cosas electrónicas, el último switch lo sabemos. Señorío es el problema. No hay señorío. Por lo menos reconocido. Hay señorío existente porque yo no lo hago a él, Señor. Él es Señor. Lo que no hay es un señorío reconocido. Cristo no es el Señor de los entretenimientos de mis hijos, porque no me puedo meter con ellos en algunos hogares. Cristo no es Señor. Negociamos con el pecado dentro del hogar, negociamos con el pecado de los hijos dentro del hogar. Cristo no es Señor. Pedro está siguiendo a Cristo. Él está oyendo lo radical de este llamado. Y tú sabes que a Pedro lo están formando como a nosotros. O sea, que Pedro no siempre tiene los ojos de allá arriba. ¿Te acuerdas lo que Cristo le dijo cuando Pedro estaba tratando de impedir que Cristo llegara a Jerusalén? Cristo lo reprende, apártate de mí, Satanás, porque tú no tienes en cuenta las cosas de Dios, sino las cosas de este mundo. Ese era el problema. Pedro, que está ahí como tribulando y viendo, decidiendo su señorío todavía, le dice a Cristo en Mateo 18, versículo 28 al 30. He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Pero como que está preguntando, nosotros lo hemos seguido, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué hay para nosotros? Esa es más o menos la pregunta. En inglés dirían, what's in it for me? ¿Qué tú tienes?
La mayoría de nosotros probablemente le hubiéramos dicho a Pedro, ¿qué clase de pregunta es eso, Pedro? Pero Cristo le responde, oye lo que Cristo dice. No hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, por causa de mí y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, 2 puntos, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierra, pero Pedro junto con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pedro, yo voy a ser honesto. Tú has dejado esto y esto. Cuenta conmigo, mi respaldo en este mundo, en esta tierra, en el siglo venidero cuenta con la vida eterna, pero es todo un paquete, hay persecuciones también, Pedro. Si hay algo que yo aprecio, la veracidad y la transparencia de la palabra. Nada de pajaritos en el aire. Te voy a dar todo eso, Pedro, junto con persecuciones. De hecho, las persecuciones nos entrenan a administrar las bendiciones, porque forman un corazón que depende de nuestro Dios. Integridad y Sabiduría es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos con Integridad y Sabiduría.